Despiertas en un mundo donde la lógica se ha desvanecido. Criaturas imposibles caminan sobre piernas humanas, pero con cuerpos de metal y cabezas de ave. Seres diminutos cabalgan sobre peces gigantes, mientras otros se hunden en lagunas de fuego. No es una pesadilla ni una alucinación, es una pintura. Es el Bosco. Pocos artistas han logrado lo que él, atrapar la mirada del espectador y arrastrarlo a un universo que desafía la razón. Sus cuadros, además de ilustrar relatos bíblicos, los deforman, los retuercen y los convierten en experiencias perturbadoras. Hoy, más de 500 años después, su arte sigue desconcertando. Pero, ¿quién fue realmente el Bosco? El hombre sin rostro, un genio envuelto en misterio. A diferencia de Leonardo o Miguel Ángel, que dejaron tras de sí diarios, bocetos y pensamientos escritos, de El Bosco apenas sabemos nada. No hay cartas personales, no hay registros sobre su personalidad ni testimonios de sus contemporáneos que lo describan en profundidad. Su vida es una sombra, pero su arte brilla como un incendio. Se sabe que nació entre 1450 y 1455 en S.Hertogenbosch, un pequeño pueblo de los Países Bajos. De ahí viene su nombre. Su familia pertenecía a una dinastía de pintores y desde joven se sumergió en el mundo del arte. Sin embargo, lo que realmente lo distinguió fue su capacidad para ver más allá de lo evidente. Mientras otros pintores se esforzaban por replicar la realidad con precisión, el Bosco hizo algo radicalmente distinto. Pintó visiones. Pero hay algo extraño en su historia. No se conocen grandes tragedias en su vida, no hay evidencias de que sufriera delirios o enfermedades mentales, y vivió cómodamente gracias a un matrimonio ventajoso con una mujer adinerada. Entonces, ¿por qué su obra está llena de caos, demonios y criaturas imposibles? ¿Qué estaba tratando de decirnos con esas escenas llenas de tentaciones y condenas? Algunos lo ven como un visionario, otros como un moralista extremo, y algunos creen que sus cuadros fueron una advertencia disfrazada de locura. Para comprender a El Bosco, primero hay que entender el mundo que lo rodeaba. Europa en crisis. Plagas, herejías y la promesa del infierno. A finales del siglo XV, Europa era un lugar de caos. La peste negra había diezmado a la población. La Inquisición torturaba y quemaba a quienes se desviaban de la fe. La Iglesia vendía indulgencias como boletos para el paraíso. La gente vivía aterrorizada por la idea del infierno, porque para la mayoría, la condena eterna era casi una certeza. El Bosco creció en esta atmósfera de miedo y fanatismo, y aunque muchos artistas de su tiempo representaban la salvación, él hizo lo contrario. Mostró la caída, la tentación, la perdición. Pero aquí está el detalle fascinante. A pesar de sus escenas de horror, su obra no busca simplemente asustar, también fascinar. No es una advertencia simple, sino un laberinto de significados ocultos. El Bosco no pintaba para cualquier persona. No era un artista callejero ni un simple decorador de iglesias. Sus clientes eran la élite, la Hermandad de Nuestra Señora, un grupo selecto de nobles y eclesiásticos, lo tenía entre sus miembros, y el mismísimo Felipe II de España, el rey más poderoso de su tiempo, se convirtió en su mayor coleccionista. ¿Qué vieron estos hombres en su obra? ¿Por qué un rey obsesionado con la ortodoxia católica quedó fascinado con cuadros llenos de seres demoníacos y pesadillas? Para responder esto, hay que adentrarse en su arte. Sus primeras pinturas. La locura comienza. Cuando miramos las primeras obras de El Bosco, vemos algo interesante. Al principio, sus pinturas no parecían tan distintas a las de otros artistas religiosos. Escenas bíblicas, santos, la Virgen. Pero si observamos de cerca, encontramos un elemento inquietante. La adoración de los magos. A primera vista, es la típica escena del nacimiento de Cristo. Pero entre los personajes hay figuras deformes, con miradas siniestras, seres que parecen sacados de otro mundo. Las tentaciones de San Antonio.
Aquí, el cambio es más evidente. En lugar de un santo glorificado, tenemos a un hombre rodeado de monstruos, demonios y visiones alucinantes. No hay un espacio seguro en la imagen, todo está invadido por el caos. El Bosco ya no quería contar historias, quería sumergirnos en ellas. Su arte ya no era solo para mirar, era para explorar, para perderse en los detalles. Cuando se mira un cuadro del Bosco, no se puede simplemente pasar de largo. Algo obliga a detenerse, a examinar cada rincón, a buscar respuestas, y cuanto más se mira, más preguntas surgen. El Bosco y el jardín de las visiones prohibidas. Hay cuadros que capturan la belleza, otros que cuentan historias, y luego está el jardín de las delicias, un enigma pintado, una alucinación en lienzo, una revelación imposible. En la quietud de un monasterio medieval o en la penumbra de un palacio renacentista, alguien abre el tríptico y de repente el mundo cambia. La escena se despliega como un libro prohibido, lleno de símbolos, colores y figuras que desafían la razón. Nadie había visto algo así antes, y siglos después sigue desconcertando a quienes lo contemplan. Es la obra cumbre de El Bosco, su creación más perturbadora, un espejo que refleja los deseos ocultos de la humanidad, su locura, su pecado y quizás su condena. 3 mundos, 3 destinos, cielo, tierra e infierno. El tríptico cerrado muestra un paisaje gris y nebuloso. Es la tierra antes de la creación, vista desde una perspectiva cósmica. Dios la observa desde una esquina, diminuto en comparación con la inmensidad del mundo inerte. Todo está en calma, pero en su interior algo se está gestando. Cuando las puertas del cuadro se abren, el silencio se rompe. El paraíso estalla en colores, en formas y criaturas que desafían la lógica. El panel izquierdo es el Edén. Allí están Adán y Eva en el momento en que Cristo los presenta el uno al otro. A primera vista es un jardín idílico, pero cuanto más lo observamos, más detalles extraños aparecen. Animales fantásticos, plantas irreales, aves que parecen susurrar secretos a las almas recién creadas. Algo acecha bajo la superficie de la pureza original. En el centro del tríptico, el mundo terrenal parece un delirio febril. Una multitud de cuerpos desnudos se entrelazan en un festín de placeres, frutas gigantes, aves colosales. No hay jerarquías, no hay dioses castigadores ni reglas divinas. Es un universo de libertad absoluta, una danza sin final donde la carne es el único credo. Y luego, en el panel derecho, el infierno devora todo lo anterior. Los cuerpos antes entregados al placer ahora son torturados sin piedad. Instrumentos musicales se convierten en dispositivos de tormento. Demonios deformes se ríen del sufrimiento humano. Ciudades en llamas se alzan en el horizonte. La luz ha desaparecido y en su lugar solo queda una eternidad de pesadillas. Es como si el Bosco nos advirtiera: este es el ciclo de la humanidad, del Edén al exceso, del exceso a la condena. Pero, ¿es realmente una advertencia? La alquimia de los sueños, un mensaje cifrado en pintura. Durante siglos, los historiadores han intentado descifrar el significado del cuadro. ¿Es una condena al pecado? Según la lectura religiosa tradicional, el Bosco advertía sobre las consecuencias del libertinaje. El paraíso es frágil, el placer es una trampa, y el infierno espera al final, o es una celebración de la libertad humana. Algunos creen que, lejos de ser un moralista, el Bosco retrató la vida en su estado más puro: deseo, curiosidad, caos. ¿Acaso era un hereje encriptando su mensaje? Existen teorías que lo relacionan con sectas místicas que rechazaban la doctrina oficial de la Iglesia y creían en la búsqueda personal del conocimiento prohibido. Lo cierto es que el cuadro nunca da respuestas. No hay texto, no hay contexto, solo imágenes que cada espectador debe interpretar por sí mismo. Una cosa es segura: lo que nos muestra el Jardín de las Delicias no es el mundo exterior, es el mundo interior.
Los deseos reprimidos, los miedos colectivos, las pesadillas de una humanidad que no ha cambiado en siglos. El infierno del Bosco, castigos y advertencias ocultas. Si el panel central es una fiesta sin reglas, el panel derecho es su consecuencia inevitable. Aquí, cada pecado parece recibir su castigo personalizado. Un hombre que abusó de la música en vida es ahora crucificado en un arpa. Otro, devorado por bestias, paga el precio de su glotonería. Figuras humanas con cabezas de animales torturan a los condenados, convirtiéndolos en marionetas de su propia debilidad. Y en el centro, una de las imágenes más inquietantes, el hombre árbol. Es una figura gigantesca, con un torso hueco que encierra a pequeños condenados atrapados en su interior. Su cabeza es un cráneo roto, pero en su expresión hay una tristeza extraña, como si observara el caos sin poder escapar de él. Algunos expertos han sugerido que esta figura es un autorretrato oculto de El Bosco, su manera de insertarse en el infierno que él mismo creó. ¿Era un mensaje sobre su propio destino? ¿Un recordatorio de que nadie, ni siquiera el creador de la pintura, estaba a salvo del castigo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este panel no se siente como una simple representación del infierno medieval. Hay algo más, algo que perturba en lo más profundo. El Bosco y la mente moderna. Un director de cine en el siglo XV. La forma en que El Bosco construye sus cuadros no es la de un pintor tradicional, es la de un narrador visual que piensa en secuencias, en escenas interconectadas. Si hubiera nacido en otra época, quizás habría sido un cineasta. Su forma de construir imágenes tiene un ritmo cinematográfico: caos, tensión, clímax, desenlace. Su obra es más que una pintura, es una película en lienzo. No es casualidad que su influencia se vea en películas como El laberinto del fauno, Guillermo del Toro, con sus criaturas híbridas y su mezcla de lo bello y lo macabro. El séptimo sello, Ingmar Bergman, donde la muerte y el juicio final recuerdan las visiones del Bosco. Brasil, Terry Gilliam, con su estética surrealista y su atmósfera opresiva. Su influencia no se detiene ahí. Pintores como Salvador Dalí, Max Ernst o Francis Bacon heredaron su obsesión por lo onírico, lo grotesco y lo irracional. Incluso la cultura pop ha bebido de su estética, la publicidad, los videoclips, los cómics. Todos han tomado algo de su manera de mezclar lo divino y lo profano. ¿Profeta o visionario del caos? El Bosco no fue un pintor cualquiera. Fue un arquitecto de mundos imposibles, un creador de visiones que, 5 siglos después, siguen cautivando y desconcertando. ¿Fue un moralista que advertía sobre los peligros del pecado? ¿O un visionario que comprendía mejor que nadie la complejidad del deseo humano? Lo cierto es que su arte no solo muestra lo que vemos, muestra lo que sentimos, y cuando nos enfrentamos a sus cuadros, nos enfrentamos a algo más profundo. Nos enfrentamos a nosotros mismos. El Bosco y el legado de lo inexplicable. El tiempo es implacable con los artistas. La mayoría son olvidados. Sus nombres se desvanecen en los márgenes de la historia, pero de vez en cuando aparece un genio cuya obra se niega a morir. El Bosco es uno de ellos. 5 siglos después de su muerte, su arte sigue desconcertando, inspirando y perturbando a quienes lo contemplan. En un mundo donde todo parece tener una explicación, sus cuadros siguen siendo un misterio sin resolver. ¿Cómo es posible que un pintor medieval haya creado imágenes tan adelantadas a su tiempo? ¿De dónde sacó sus visiones? ¿Y por qué su obra sigue resonando hoy con la misma intensidad que en su época? El Bosco y el Renacimiento, un extranjero en su propio siglo. A finales del siglo XV y principios del XVI, el mundo estaba cambiando. Era el Renacimiento, una era de descubrimientos científicos, avances en la anatomía, el nacimiento de la perspectiva en la pintura. Artistas como Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel buscaban la armonía, la perfección del cuerpo humano, la idealización del mundo natural. Y luego estaba El Bosco,
pintando demonios, híbridos monstruosos y paisajes que parecían salidos de una alucinación. Su obra no se parecía a nada de lo que hacían sus contemporáneos. Mientras en Florencia y Roma se obsesionaban con la belleza clásica, él se sumergía en lo grotesco, en lo irracional, en lo simbólico. No pintaba para agradar, pintaba para inquietar. No buscaba la perfección, sino la verdad oculta detrás del velo de la realidad. Por eso su arte era incomprensible para muchos de sus contemporáneos. No era un pintor de corte, no trabajaba para los grandes mecenas del Renacimiento. Su público no eran los nobles ni los académicos, más bien una audiencia diferente. La clase mercantil, los burgueses que comenzaban a ascender en la sociedad de los Países Bajos. Para ellos, sus cuadros no eran meros adornos. Eran advertencias, parábolas visuales, historias cifradas sobre el destino del alma humana. Y sin embargo, a pesar de su radical diferencia con los artistas renacentistas, su obra fascinó a uno de los hombres más poderosos de su tiempo, Felipe II, de España. Felipe II y la obsesión por el Bosco. A mediados del siglo XVI, las pinturas del Bosco llegaron a España y encontraron a su más devoto admirador, el rey Felipe II. El monarca, obsesionado con la religión y la idea del juicio final, quedó cautivado por el simbolismo y la imaginería perturbadora del artista. Ordenó adquirir varias de sus obras, incluyendo El Jardín de las Delicias, El Carro de heno y Las Tentaciones de San Antonio. Pero, ¿por qué un rey tan austero y devoto mostró tanto interés por un pintor tan extraño? Algunos historiadores creen que Felipe II veía en las pinturas del Bosco algo más que simple arte. Las consideraba visiones proféticas, advertencias de un mundo al borde del colapso. En plena lucha contra la Reforma Protestante, en un tiempo de guerras religiosas y crisis en Europa, las imágenes apocalípticas del Bosco parecían más reales que nunca. Felipe II no solo colgó sus cuadros en su palacio, los llevó al monasterio de El Escorial, su refugio espiritual. Allí los monjes y él podían estudiarlos, descifrarlos, buscar en ellos respuestas a los dilemas del alma y del poder. Es gracias a esta obsesión que muchas de sus obras sobrevivieron hasta hoy. Sin la intervención de Felipe II, tal vez sus cuadros se habrían dispersado, perdidos en la historia. Los secretos de sus pinturas, mensajes ocultos y simbolismo prohibido. La pintura del Bosco es un código visual. ¿Pero qué intentaba decirnos? A lo largo de los siglos, los historiadores han intentado descifrar los mensajes ocultos en su obra. Se han propuesto múltiples interpretaciones, y todas son igual de inquietantes. Herejía oculta. Algunos creen que el Bosco tenía conexiones con sectas místicas y gnósticas que cuestionaban la doctrina oficial de la Iglesia. Su visión del pecado no es la tradicional. En lugar de un castigo divino, parece una consecuencia de la propia naturaleza humana. El mundo como una farsa. En su cuadro, El Carro de heno, la humanidad sigue ciegamente un carro lleno de riquezas, mientras demonios los conducen hacia el abismo. ¿Es una crítica al materialismo? ¿Un mensaje sobre la avaricia y la corrupción del poder? Mensajes en clave. En El Jardín de las Delicias, un fragmento de partitura aparece escrito en las nalgas de un condenado en el infierno. En 2014, unos músicos transcribieron la melodía y la tocaron. Resultó ser una canción simple, casi infantil, pero cargada de ironía. ¿Era una burla? ¿Un mensaje satírico? El Bosco como profeta del inconsciente. Psicoanalistas como Carl Jung han señalado que sus imágenes parecen representar el inconsciente colectivo. Sus figuras híbridas y sus paisajes caóticos recuerdan los sueños y las alucinaciones, mucho antes de que Freud hablara del mundo onírico. Su arte desafía el entendimiento y se burla de la certeza. Cada cuadro suyo es un acertijo que, cuanto más se mira, más preguntas genera. El Bosco en el siglo XXI. ¿Por qué nos sigue obsesionando? En un mundo dominado por la tecnología, la razón y la ciencia,
¿Por qué seguimos fascinados por un pintor medieval que creía en demonios y castigos divinos? Tal vez porque, en el fondo, seguimos enfrentando los mismos dilemas, seguimos atrapados entre el placer y la culpa, seguimos buscando el significado de nuestros deseos y miedos, seguimos preguntándonos si hay algo más allá de la realidad visible. El Bosco nos habla en un lenguaje que trasciende el tiempo. Sus imágenes parecen sacadas de un videojuego, de una película surrealista, de un cómic de ciencia ficción, y sin embargo fueron creadas hace más de 500 años. Su influencia sigue viva en la cultura moderna. Artistas como Salvador Dalí y Max Ernst adoptaron su estilo de sueños y pesadillas. Películas como El laberinto del fauno o El árbol de la vida reflejan su universo visual. En los videojuegos, títulos como Dark Souls y Bloodborne han tomado su estética del infierno y lo grotesco. La obra de El Bosco no pertenece solo al pasado, es un espejo del presente. El Bosco, el pintor del abismo humano. No sabemos qué pensaba El Bosco al pintar sus visiones. No dejó cartas, ni diarios, ni escritos que expliquen su obra. Y quizás esa es la clave de su inmortalidad. Su arte sigue vivo porque nos obliga a pensar, a imaginar, a cuestionar. Nos hace mirar el mundo de una manera diferente, nos enfrenta con nuestros miedos más profundos. Sus cuadros no son solo pinturas, son viajes a lo desconocido. Y ahora dime, ¿qué ves cuando miras una obra de El Bosco? Tal vez veas el pasado, tal vez veas el futuro, o tal vez te veas a ti mismo. Si este viaje por la mente de El Bosco te ha fascinado, suscríbete a Curiosiarte y activa las notificaciones. Exploraremos juntos a los artistas que, como él, desafiaron su tiempo y cambiaron la historia del arte para siempre. Porque el arte, como la vida, es un misterio que espera ser descubierto.